Primeramente voy a dar un resumen de la trayectoria de los ponentes para dejarles todo el tiempo disponible y poder aprovechar el tiempo lo mejor posible. La primera de estas presentaciones tiene nombre de las lectoras a través del espejo y será realizada por la maestra Leticia Raya Alonso. La maestra Leticia Raya realizó la licenciatura en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración. Es licenciada en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras. Es maestra en Estudios Latinoamericanos y actualmente alumna del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información. Todos estos estudios han sido realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la historia de las ideas, historia intelectual y la historia de la lectura. Actualmente es docente en la Facultad de Filosofía y Letras y también es ayudante del doctor Héctor Guillermo Alfaro López, investigador de este instituto. La segunda presentación, el mapa cuenta la imagen, será realizada por la doctora Teresita Quirós Ávila. Es doctora en diseño, estudios urbanos, maestra en historiografía de México y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus trabajos de investigación se enfocan a la historia de la Ciudad de México y a la reflexión sobre diversas fuentes documentales, en particular los fraccionamientos campestres de Azcapotzalco en el Porfiriato, las novelas urbanas, la revisión de mapas y planos de la capital, así como la recuperación y memoria de historias familiares. Es diplomada en museonomía, edición de libros, revistas, historia y literatura, historia cultural y cursa actualmente la especialización de la edición. Actualmente es directora de la revista Fuentes Humanísticas, coordinadora desde hace varios años del Congreso México II, Historias de la Familia, 1920 a 40, y trabaja en la investigación de Emily Edwards en el muralismo mexicano, mapas y estudios sobre los frescos de la Revolución y prepara la publicación de Caminos Discontinuos, Azcapotzalco en el Porfiriato, un análisis historiográfico sobre la memoria, la recepción y la habitabilidad en las colonias fraccionadas a principios del siglo XX en el norponiente de la capital. Nuestra última presentación es hecha por el curador Iván Granados Ay, de la Biblioteca de la Fundación Alumnos 47, un artista visual que nos presentará la colección de un artista como parte de una biblioteca especializada en el arte contemporáneo. Cedo la palabra a la maestra Leticia Raya Alonso. Buenos días, pues como podrán notar por el título y la imagen, pues mi tema de reflexión para esta mañana tiene que ver con el leitmotiv de Alicia. Por supuesto, cuando Lewis Carroll escribió en palabras los cuentos que le contaba a la pequeña Alicia Liddell, lejos estaba de pensar que con la redacción ilustrada de Alicia en el País de las Maravillas, no iba a ser solamente un regalo a una niña, sino también iba a convertir a una ávida consumidora de historias en una imagen. La imagen de una niña que se introduce en un mundo fantástico a través de la lectura, y más tarde, con Alicia a través del espejo, esta imaginativa y curiosa lectora personaje, al atreverse a cruzar al otro lado del espejo, iba a mostrarnos el camino para dirigirnos hacia el interior de la imagen, a vernos desde el otro lado del espejo. Se dice que los espejos fueron inventados para que uno pudiera conocerse. ¿Pero qué son los espejos? Son una alegoría de la visión exacta, del pensamiento y del trabajo de la mente. En ellos podemos ver metafóricamente hablando la representación imaginada de una cosa que está siempre influenciada por el modelo, es decir, por la idea que le dio origen. Como bien sabemos, cuando miramos en un espejo, lo que está a la izquierda aparece a la derecha. Es el llamado principio de inversión, que Platón creía era producto del encuentro entre el fuego interior con el fuego exterior, que se manifestaba justo cuando nuestra visión se enfocaba en los espejos o en superficies brillantes y pulidas. Visión que cuando se le oponía a otro espejo nos devolvía no una, sino múltiples imágenes, lo que le llevó a postular que esa era la forma en que los espejos reflejaban las imágenes entre sí, la llamada puesta en abismo del reflejo. Esta forma de percibir las imágenes en el espejo llevó a creer que en ellos no solo se representaba o se reflejaban los objetos y los individuos, sino que parecía dotarlos de vida propia. Las imágenes podían hablarnos,
devolvernos la mirada. De ahí que las imágenes hayan sido fetichizadas, convertidas en espejos mágicos y por ende temidas. Esta vitalidad que parecía que reflejaban los espejos, la encontramos mucho más viva en las imágenes que como sociedad reproducimos, lo cual es producto de la interpelación presente en la imagen, lo cual nos hace creer que la imagen nos llama, se dirige a nosotros y nos mete como espectadores en el juego, nos envuelve como un objeto para la mirada de la imagen. Por ello es que las imágenes requieren ser explicadas, ser leídas. Pero con las imágenes sucede algo similar a cuando miramos a través de un espejo. Solo vemos lo que queremos o lo que podemos ver, porque la imagen, al igual que el espejo, y ya nos hacía algunas alusiones la maestra Minerva, se desdobla, se duplica y se invierte. Esas cualidades de la imagen se comprenden mejor cuando somos capaces de reconocer los fantasmas con los que habitamos cotidianamente. Dichos fantasmas no son otra cosa que nuestras percepciones primarias, nuestros sueños e ilusiones. Efectivamente, somos habitantes de dos mundos, uno llamado real, extrínseco, tangible, el otro intrínseco, imaginario, pero no por ello menos real y tangible que el primero. Mundos que reproducimos de diferentes maneras, por ejemplo, a través de las imágenes y de la lectura tanto de la palabra como de la imagen. Michel Foucault dice que somos cohabitantes de esos dos mundos. Nuestra realidad material que percibimos a través de los sentidos se complementa con nuestro mundo interno. Este mundo personal lo visualiza como una utopía. En él ponemos nuestros ideales y esperanzas acerca del mundo que queremos construir, que queremos vivir, el cual no se encuentra, por supuesto, en ningún lugar físico, y sin embargo está allí. Como contraparte, nos habla del mundo de las heterotopías, que es el espacio construido socialmente, el de los mitos y los ritos, el de los valores y las tradiciones. La metáfora del espejo nos sirve entonces para introducirnos en ambos mundos, porque el espejo suspende, neutraliza e invierte la realidad. Crea un mundo virtual tras la superficie donde todo tiene una existencia real. En el espejo se nos devuelve la mirada, se nos permite vernos donde no estamos. ¿Qué podemos ver a través del espejo de las imágenes de las lectoras? Aunque el reflejo es múltiple, en el discurso en torno a la lectura femenina se expresan dos vertientes que comparten la lectura en general y que se ven perfectamente bien en estas imágenes. Por un lado, se relaciona con una utilidad formativa, necesaria para toda persona, y la segunda es una forma de desviación, pues nos lleva hacia el ocio y el placer, misma que se devuelve doblemente perniciosa para la mujer, dada que pues, somos el sexo débil, y eso metafórica, física e intelectualmente hablando, históricamente se nos ha visto así. Las imágenes, por medio de la exteriorización y la teatralización, representan la concepción de la lectura y de las lectoras. Entre otras cosas, reflejan cómo la lectura en silencio le permitió a la mujer generar un espacio propio, íntimo e interior. El primero, en tanto que el propio desarrollo sociocultural hizo necesario que la mujer coadyuvara a la educación de los hijos y, por supuesto, a la suya propia. Y también Minerva nos mostraba algunos ejemplos de esos textos que se hacen para las mujeres en un momento determinado, lo cual le permite a la mujer escaparse de alguna forma a la mirada social, a la iglesia, que era donde comúnmente también iba a hacer sus lecturas, o a los grupos de lectoras. Por otra parte, esta lectura también estaba enfocada a la cuestión de higiene y cuidado de los hijos. Y por aquí tenemos a una lectora que está aplicando al pie de la letra lo que los libros le están indicando con ese pequeño travieso. El segundo espacio de lectura, y mucho más importante, es el interior, es decir, un mundo donde por medio de la lectura las mujeres pueden vivir otras vidas y también construir un mundo propio. Mundo en el que, al identificarse con las emociones de otros, potencializaban la capacidad para sentir, aunque también se creía que se las exponía a perderse en la ficción, y en la literatura tenemos varios ejemplos de ello. No solo eso,
esta interioridad, al plasmarse en imagen, alude a otros atributos de la mujer, tales como los poderes espirituales y místicos que la iconología tradicional y moderna ha representado de diferentes formas. Por supuesto, siempre estará presente la hechicera o bruja y por otro lado, pues la santa, la mujer religiosa. Pero acerquémonos al espejo. Veamos una conocida imagen que expresa parte del imaginario social en torno a la lectura y en particular a la lectura femenina. Se trata de La lectora de novelas de Antoine Wers, que es una imagen donde están presentes estos dos espacios que les mencionaba, el de la intimidad, la alcoba, y de la interioridad psíquica. En ella, el cuerpo de la protagonista y el espejo son las claves para iniciar nuestra lectura. Si notamos su desnudez y voluptuosidad, el gesto de la mano, el rostro, la inclinación del cuerpo, la forma en que la mano se sostiene en la almohada, nos está dando la pauta de qué tipo de placer está experimentando la lectora. El espejo nos devuelve su reflejo y al hacerlo nos hace conscientes de que le estamos espiando y por lo tanto somos unos voyeristas. Gozamos a partir de mirar la imagen. Nuestro fuego lector se ha topado con el fuego externo de la imagen de la lectora y por ello podemos entender el gozo de la opulenta lectora. Pero en ella hay otros elementos, los libros. Entre ellos, uno de Alexandre Dumas, que si bien ya sabíamos que nuestra joven era una lectora de novelas, pues por supuesto, por medio de estos textos se evidencia que es una lectura no aceptada porque se relaciona con el ocio y con el placer. Este detalle va a materializar los fantasmas que habitan en la imagen. El diablo escondido en la esquina de la cabecera de la cama y que le está suministrando los libros, reafirma la falta en que la lectora está incurriendo y nosotros con ella al experimentar su gozo. En este caso, el espejo no es la puerta de entrada a la imagen, es un espectador como nosotros, del mundo que está habitando la imagen. Para cruzar al otro lado, se requiere tener presente que los mundos que proyectan las imágenes de las lectoras tienen una función concreta, cultural e histórica. Por ejemplo, la lectora de novelas nos advierte de los peligros que encierran ciertas lecturas. Es una advertencia moralizante propia de la época en que fue pintada, pero hay otros peligros. La lectura estimula la imaginación, permite la conquista de un espacio personal propio, hacernos independientes e incluso generar nuestra propia visión de mundo, peligros que son para toda sociedad sumamente importantes. Una vez reconocida su función, debemos encontrar la llave de entrada, es decir, los mecanismos de apertura y cierre del espacio contenido en la imagen. Se asemeja a un rito de paso que nos permite acceder a los múltiples espacios que contiene y que pueden incluso yuxtaponerse dentro de ella, como sucede en las imágenes audiovisuales. El lenguaje de las imágenes puede decodificarse a través de la iconología, conjuntamente con otros métodos como la semiótica, por mencionar algunos. No obstante, la imagen, al igual que su lectura, tienen algo de indomable, de salvaje, por lo que al acercarnos a ellos, bien valdría tener presente que, al igual que Narciso, estamos ante una imagen fugitiva que refleja nuestra propia imagen. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a una joven de apariencia virginal, lo cual denotamos en el vestido blanco, en el fulgor que parece emanar de su cuerpo, que es muy propia de una imagen celestial. Su vestido, además de que le cubre las piernas, le llega hasta el cuello e incluso diluye por completo las características sexuales de una mujer. El suéter cubriéndole los brazos y el cabello terminan por reafirmar esta impresión. La postura es recta pero relajada, denota que se encuentra concentrada en su lectura. La llave para entrar a esta imagen se encuentra en el rostro y en las manos de la lectora. Si nos fijamos, su mirada se proyecta en el libro que se encuentra sobre su regazo. Con la mano extendida pero con los dedos firmes, sostiene el mismo, mientras que con la otra, que no se aparece allí, mantiene el libro abierto. La puerta se ha abierto. En este caso, el libro es el primer espejo. La lectora ha cruzado hacia el espacio de la lectura. La imagen
Denota su capacidad de inversión, pues el libro, que suele relacionarse con la superación de la vida mundana por una contemplación virtuosa, ha conducido a la lectora por los caminos del placer. El espejo proyecta el fuego interior de la lectora. En él, ella reaparece en actitud sensual. Su atuendo corresponde con nuestras fantasías. Medias negras, tacones rojos, la braga haciendo juego con los tacones rojos. Allí, el libro se ha transformado en una botella de vino. En el espejo se exterioriza el mundo interior que esta lectora ha construido a través de la lectura en la intimidad de la alcoba. Espacio fuera del espacio y el tiempo, realidad dentro de la realidad. La sobriedad del cuarto, con sus paredes pintadas de blanco y ausente de cualquier adorno, revela la censura social inherente a la lectura que se está realizando y de la cual ella se ha escapado. La mirada de la chica en el espejo denota la complicidad. La imagen se cierra sobre sí misma y nosotros lo podemos percibir a través del juego de miradas reflejadas en el libro y en el espejo imagen. Como verán, la vista va del libro y luego el reflejo de la lectora va de los ojos de la representación hacia la lectora. No nos está mirando a nosotros. Cabe hacer notar que la blancura y el vacío de las paredes que rodean a la lectora pueden ser rápidamente poblados por los fantasmas que nosotros como espectadores traemos e inconscientemente proyectamos. La mirada del espectador denota la propia concepción que tenemos de la lectura. Nuestra concentrada lectora nos ha permitido acercarnos, pero aún no hemos entrado a la imagen. Para ello se requiere de un rito de paso, mismo que la dama que tenemos aquí ya ha realizado. Nuevamente nos encontramos en un espacio íntimo que es la alcoba. Las cortinas corridas y la lámpara encendida denotan que ha llegado la noche. Nuestra protagonista igualmente se estaba preparando para dormir, posiblemente. Su cabello plateado y sujeto en la parte superior de la cabeza hace juego con la madurez de su piel. Su mano reposa sobre el tocador mientras sostiene firmemente el cepillo. Acción que marca el instante en que ella, al igual que Alicia, ha penetrado al otro lado del espejo. El mundo interior que se le revela es otro, pero es el suyo mismo. Aquí el espejo sí es la entrada. Es una imagen reflexiva donde los tres espejos se comunican las imágenes. Si lo notamos, la dama está mirando hacia el espejo lateral, pero para nosotros refleja la habitación. En el mundo exterior y el interior se encuentran unidos en la mirada de la mujer madura. Esta es la imagen que se comunica en el espejo central y que es el que nosotros podemos ver. Allí nos encontramos con una joven y bella lectora. Lo sabemos porque abraza un libro junto a su pecho. Su sonrisa revela todas las expectativas y esperanzas de su edad, pero también su satisfacción. Su mirada en el espejo la devuelve hacia sí misma. El espejo es la puerta de entrada al mundo interior, construido a partir de la lectura. El libro que desde fuera nos remite a la materialidad, desde dentro recupera su simbolismo como recipiente de la gracia divina, como vehículo de espiritualidad. Su reflejo se encuentra personificado en una lectora madura. Por el contrario, en esta siguiente imagen, que ya no me va a dar tiempo de leerles todo lo que había pensado sobre ella, vamos a encontrarnos con una historia de vida a través de la lectura, donde una niña se está iniciando en la lectura y a través de ella va a tener una visión de su futuro.
Bueno, es mucho de lo que se puede hablar de esta imagen, pero pues ya no tengo el tiempo para comentárselos. Saldrá escrita en algún momento, si quieren acercarse a mi lectura. Pero aquí solamente voy a denotar que así como son los ojos de la niña los que abren la entrada a este universo de la lectura, la mujer que al final cierra los ojos es como el momento en que la devuelve a la realidad. Es ese breve instante en que se finaliza su vida y la saca del espejo. El espejo se cierra, pero ella todavía mira con ojos soñadores, como si todavía no despertara del sueño. Hasta este momento, pues hemos entrado en el mundo de diversas lectoras. Pero ¿por qué es importante este tema? Bueno, en principio, porque las imágenes, aunque no son un espejo de la realidad, nos devuelven una representación de nuestra forma de ver la realidad. Al acercarnos a ellas, como mujeres, nos permite comprender mejor nuestro propio universo femenino, abriendo con ello una posibilidad de dejar atrás los prejuicios que históricamente hemos heredado. Es importante resaltar que la lectura femenina no es diferente a la masculina. Ambos experimentamos las mismas emociones, aunque las expresemos de diferente forma. De hecho, las imágenes de las lectoras son complementarias del universo masculino. En ellas se refleja la cultura de la que hemos formado parte y por el efecto de inversión nos devuelven la imagen de lo masculino. Las imágenes de las lectoras son el espejo de las imágenes de los lectores. En ellas, el mundo íntimo e interior masculino y femenino se conjugan provocando la ya mencionada puesta en abismo. Si sabemos mirar, nos permitirá la construcción de un espacio en conjunto, que es el del coloquio universal de los lectores. El espejo de la lectura refleja la belleza y gracia que puede construirse interiormente, pero la mirada elige lo que queremos ver. ¿Qué tiene que decir al respecto la bibliotecología acerca de las imágenes de las lectoras? En principio, las imágenes como objeto de información son fundamentales para entender el mundo visual en el que vivimos. Al conjuntar el mundo de la palabra escrita con el de la imagen, podemos proporcionar instrumentos para unir esos dos mundos y permitirnos como lectores introducirnos en el mundo de la lectura, sin arriesgarnos a perdernos entre el discurso de la palabra escrita y de la imagen. Atrevámonos a experimentar el placer de la lectura sin atavismos, ni barreras, a experimentar la pasión de la lectura, caer en el hechizo a sabiendas de que en el espejo de la bibliotecología se abrirá para mostrarnos el camino de regreso. El espejo de la lectura está allí, corramos el riesgo de atravesarlo. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, tardes ya. Primero un agradecimiento al seminario que coordina y al doctor Alfaro por formar parte de todo este tipo de discusiones, a cada uno de los miembros del seminario y al doctor. Y asimismo a ustedes que están ahora con nosotros acompañándonos. El mapa es una imagen que cuenta una historia. Permanencia y ausencia. Permanecer es el verbo, la acción de mantenerse, eterno o en proceso. El sustantivo es la permanencia, aquello que existe, que se queda, la sustancia y la evidencia de perdurar. Ya en la antigüedad, el filósofo Parménides se refería a permanecer como el ser en estabilidad, eterno, inamovible, único, la razón como una sola, el ser sobre todas las cosas. Para Heráclito, la permanencia debe entenderse como el principio de todas las cosas, el constante cambio, lo cual propicia la dinámica de movilidad, del proceso, del devenir, lo que sucede, lo que hace que el ser sea, la lucha de los contrarios. Por eso, en contrapartida y en complemento de la permanencia está la ausencia, la carencia de todo, la nada, el vacío. Entre estos contrarios se establece una tensión con límites invisibles. Permanencia es algo que se mantiene, está en constante lucha por no desaparecer, vive un proceso de resistencia donde se resignifica para continuar ante el embate de ser borrado o diluido por la ofensiva del tiempo o la fuerza del poder.
En lo ausente encontramos algo que se ha ido, la muestra de lo que fue y dejó un lugar de un otro, el cual existía. Previo al vacío estuvo en todo que al marcharse produjo una huella, una muestra que deja ver una sombra, un rescoldo de alguna gran hoguera que antes estuvo encendida. Ideas que permanecen en imaginarios transitando en el tiempo, razonamientos insustanciales resguardados en diferentes recipientes, escritos, costumbres, recetas, historias contadas y pintadas. Evidencias materiales de una época a otra, guardadas entre escombros olvidados, reliquias del pasado que se mantienen en la cotidianidad. Su origen se ha olvidado. Ausente, sin embargo, permanece en piezas, objetos complejos de cal, argamasa, materiales tatuados de simbolismos, edificios, calles, fotografías, materialidades diversas en soportes múltiples, analógicos o digitales. Ideas y objetos que están ahí sin ser vistos. No recobran su cuerpo hasta ser descubiertos y decodificados por un personaje que reorganiza la sustancia de su origen, el proceso de su olvido, quien desvela y revela su permanencia y ausencia. Revisemos las consideraciones de Ignacio de Solá Morales respecto al lugar como permanencia o producción, con una advertencia que él lo hace desde la arquitectura. Sin embargo, su propuesta nos ayuda a reflexionar sobre el lugar y la permanencia. En la primera parte de su artículo Anywhere, hace una interesante revisión de las corrientes filosóficas y arquitectónicas para señalar cómo se ha utilizado y modificado la noción de espacio y lugar en el siglo XX, el cual va de los presupuestos de la fenomenología a la percepción del espacio hasta la arquitectura como un lugar en el entorno. ¿Qué es un lugar? ¿Tiene nombre? ¿Es algo fijo? ¿Qué quiere decir habitar? Habitar, ordenar, construir es una cadena continua. Hay lugares que hablan, otros que actúan como signo, lugares que son como bocas que hay que alimentar, como vientres que hay que saciar. Hay lugares libres, vacantes, disponibles. Primeros gestos, pasos iniciales, inaugurar, establecer. Solá Morales recupera la idea de lugar y tiempo imbricados, marcados por las culturas históricas que pretenden mantener su identidad y luchan contra el paso del tiempo. Entonces, observamos una preocupación por los lugares y la permanencia de sus significados. A esta concepción de lugar y tiempos históricos se suma la cultura del acontecimiento, que trata de encapsular la realidad del presente y proyectarse al futuro, para quedar como evidencia en su época. Lo que era any se repliega a un any que puede detenerse en un one. Las características del acontecimiento son permanencia, punto de encuentro, prehensión. Así, la evidencia arquitectónica de lo que sucede se mantiene como una onda sonora o luminosa, permanece como una vibración antes de disiparse. El acontecimiento, también denominado como huella, es punto de encuentro entre diversos elementos: tiempo, energía, creación, condiciones propicias para la construcción, ubicación en el espacio y producción de un lugar. La prehensión, otra particularidad, es la acción subjetiva del asombro. Esta se genera con una atracción del acontecimiento que conmueve al sujeto, promueve un gozo y una frágil plenitud, atravesando por un estado de sublimación, en consecuencia, la experiencia estética que vive el individuo. Ahora veamos el caso del automóvil gris bajo los siguientes argumentos. Ciudad de México, 1915.
La película del automóvil gris recrea los sucesos verídicos de la terrible banda de asaltantes dirigida por Higinio Granda Fernández, la cual en el año del 15 asoló la Ciudad de México para robar a sus ciudadanos ricos y viejos, representantes del sistema decimonónico, quienes guardaban su fortuna, monedas de oro y joyas en sus domicilios, debido a las condiciones de inestabilidad política y económica que se vivían en la capital. 3 sucesos acompañan la inseguridad que en ese año se experimentó en la ciudad y que la prensa registra: la ocupación zapatista, la instauración del carrancismo y la fuga masiva de presos de la cárcel de Belén. La pandilla del automóvil gris trabaja con un alto nivel de profesionalismo. Cada golpe estaba perfectamente estudiado y utilizaba recursos novedosos para conseguir su objetivo. No solamente aprovechaba la situación de violencia existente, sino que actuaba con tácticas novedosas como delincuencia organizada, haciendo uso de elementos contemporáneos que reflejan la modernidad de la época, además de tener cómplices con autoridades en la capital. Uno de estos recursos novedosos que le permite tener acceso al interior de los domicilios y con los cuales se le distinguió fue la vestimenta e identificaciones de militares carrancistas, así como documentación y órdenes de cateo oficiales. Los miembros de la banda se disfrazaban para presentarse ante sus víctimas como individuos autorizados para revisar las residencias. Los disfraces sembraban falsas pistas para sus víctimas, pues hacían creer que quienes agredían eran miembros del ejército, todo por el traje que portaban. El automóvil es otro elemento de originalidad. Un espléndido auto de color plomizo es el vehículo idóneo que le sirve a la banda para desplazarse. Una máquina que le permite salir a mayor velocidad y seguridad del lugar asaltado. Esta y su experimentado chofer, quien siempre los espera con el motor encendido justo para huir. Fuerza motriz, la cual les da estatus de modernidad, pues en esa época los autos que transitaban por la capital pertenecían a la clase acomodada. El tercer aspecto que da lugar a la singularidad de la agrupación es el mapa. Este sirve para estudiar el terreno en el cual se moverá en cada uno de los robos. Cartografía que les brinda la posibilidad de conocer rutas de movilidad para desplazarse por la ciudad. A lo largo del film aparecen un par de documentos cartográficos en 4 escenas. Aquí tenemos la primera escena. En la primera escena de la película, en el minuto 2, los miembros de la banda se ponen de acuerdo para llevar a cabo sus planes de asalto. Juran con las manos sobre el plano y una pistola que retóricamente apunta a la ciudad, el mapa. Dicen: juremos que estaremos siempre unidos ante el peligro y la ley. No se observan características del plano. El mapa es el testigo y cimiento de su juramento inicial. Es una especie de cómplice de los atracos porque sobre él se organizan los movimientos de la banda. Es un registro que soporta toda la información del grupo delictivo. Para el minuto 15 aparece otro mapa, mismo que descuelga el jefe de la pared. Se observa que es de la capital. Tiene divisiones administrativas por cuarteles que se indican con numeración en dígitos romanos y líneas obscuras que sobresalen. No se identifica título completo, pero se puede distinguir con dificultad las palabras plano de y un subtítulo, así como las coordenadas horizontales y verticales. Aquí tenemos las coordenadas que están marcadas. Que caracterizan a ciertos planos de rutas de transporte similares al plano de la Ciudad de México de José Valente Valls del 23, el más moderno y completo con todas las calles y paradas de tranvías. La tercera toma de un plano es en el minuto 43. Aquí nos presenta un mapa de la Ciudad de México, un minucioso documento en el cual muestra colonias,
zonas urbanas y rurales de la demarcación y el perfecto trazo de las avenidas y calles de la capital. Se observan los cuarteles señalizados con diferentes colores, cuartel 5, cuartel 3, 7, en números arábigos. El fotógrafo del film hace un acercamiento y en primer plano el mapa se puede ver claramente. El jefe de la pandilla conoce las direcciones donde atacarán y las rutas que deben seguir para llegar al destino de su cometido. Así afirma: por toda esta avenida hasta este punto es la casa del vejete. Ahí está el dedito, ¿no? Y su dedo va recorriendo la reproducción en miniatura de la que representa la avenida Reforma hasta la esquina con la calle de Hombres Ilustres. Calles y avenidas por donde se desplazarán en su coche gris son señaladas en el mapa para que sus colaboradores conozcan a la perfección el área donde actuarán. Cuarta toma. Regresamos. Es el mapa intervenido. Escena en el minuto 65, en la cual entra la policía a registrar la oficina de la pandilla, descubre evidencias y el mapa con las señales de los lugares asaltados. Con un acercamiento de la cámara en el documento se puede identificar visiblemente el título, que es una imagen anterior, pero en esta parte está y dice Plano de la Ciudad de México, año 1915. En la parte de abajo, que no vemos, un águila y un texto que dice: estas son las calles. El mapa está señalado con distintos colores que indican los lugares robados. Justo por eso es evidencia irrefutable al dar testimonio de cada uno de los asaltos. Entonces el soporte de cartón pasa a ser una dermis en las que se van tatuando las claves, secretos y detalles del singular clan. Una simple carta gráfica de la Ciudad de México se convierte en el mapa de la banda. Documento que es privado y secreto al mismo tiempo. Lo resguardan en la oficina los malhechores hasta que es identificado por la policía cuando conocen su centro de operaciones. Como señala Karl Loger, no hay guerra que empiece sin mapas, ni guerra que acabe sin ellos. En el caso de la cinta, la guerra de la banda empieza sobre un mapa y termina con otro que los delata. Entonces la pandilla será eliminada después de que la policía descubre el plano con los lugares atracados. El texto gráfico es manipulado por sus usuarios. Va de la pared a la oficina donde lo descuelga y lo pone en el escritorio y mesa de análisis. Para los miembros de la banda es objeto de uso donde ubican sitios específicos y rutas a seguir. El texto mapa es reflejo de una intencionalidad, como consecuencia de las necesidades particulares de quienes lo utilizan, pues los sujetos que lo usan imprimen una significación determinada al documento, en ese caso el espacio de los robos a la propiedad privada. A la intención sigue el marcaje o la ubicación de coordenadas en el mapa. Aquí es el momento cuando se da la intervención. Todo objeto que es intervenido sufre una transformación. Sobre la base cartográfica original se colocan puntos de referencia que tienen relevancia y quedan como banderas emblemáticas en el mapa, con lo cual se suman nuevos elementos al gráfico primario. En conjunto, las marcas de la intervención dan un nuevo significado al mapa primigenio. Los registros sobrepuestos dan la ubicación de lugares específicos que cobran sentido por la intención de los sujetos que lo manipulan. Esta segunda información nos muestra un espacio delimitado, regresamos al anterior, un espacio delimitado dentro del mapa de la ciudad. Como resultado de la anotación de las direcciones, se va conformando un patrón capitalino de sitios de riqueza que indican las posiciones urbanas de los acaudalados. Y nos hace referencia al centro de la ciudad y a la zona de la colonia Santa María la Ribera.
El mapa de la banda es una especie de cala con la cual se penetran y realzan ciertos aspectos del territorio, y como toda hendidura muestra un área sensible en el terreno que puede ser decodificada por quienes la leen, asaltantes o policías. Así como las muñecas rusas matrushkas, existe un mapa dentro de otro mapa. En un solo documento intervenido se aglutina toda la historia de la pandilla. El mapa de la banda es el repertorio de una temporalidad sui generis que indica todos los movimientos del grupo, desde el primer atraco efectuado y los consecutivos hasta el momento en que tiene que escapar de la policía. En un mismo plano se juntan tiempo, lugares, movimiento, espacio en acción. Toda una historia nos narra el mapa de las coordenadas Ciudad de México 1915, asaltos e inseguridad urbana. En este sentido, me interesa rescatar la reflexión de Georg Didi Huberman, quien señala que la imagen arde con lo real, por el deseo, la destrucción, por el resplandor que produce, por su intempestivo movimiento, por su audacia y por la memoria que revive. Es una huella con tiempos complementarios que en calidad de arte de la memoria no puede dejar de aglutinar. Otros elementos que encontramos en la película, ya en el mapa que se vive dentro de la película, son las direcciones. Aquí hay una dirección que nos marca que es la calle del Álamo donde están haciendo un robo. Aquí vemos la casa donde acaban de hacer el robo y el excelente coche gris que hace los atracos. El número 47 de la calle del Álamo, que es donde están haciendo uno de los robos. La siguiente que vemos es el número 63, no tenemos ubicado qué nombre de calle es a partir de la fuente de la película. Y aquí están, bueno, estos chicos malvados tratando de entrar a una de las casas con sus uniformes. Aquí vemos otros elementos de la ciudad que aparecen dentro de la película, de este mapa que recorren y que vemos el tipo de características urbanas, ¿no? Infraestructura, drenaje, teléfonos, iluminación, una zona que no está pavimentada y otra que sí es pavimentada, arbolitos, ¿no? Todas las características por donde anduvieron estos fulanos asaltando. Aquí vemos una de las calles, acaban de terminar un asalto y vemos las características urbanas que tiene la ciudad y una zona de despoblados, que se observa que ya hay fraccionamiento, que ya está fraccionada la colonia, pero las condiciones en las que está. Y por supuesto no pueden faltar los perros y los baches, ¿no? Simplemente para hacer una conclusión. En la búsqueda del mapa de papel, la biblioteca es un lugar de resguardo de algunos documentos. La carta gráfica que utiliza Enrique Rosas en su cinta de 1919 no aparece hasta el momento en ninguna mapoteca, de acuerdo a la búsqueda realizada por los archivos digitales de varias instituciones. ¿Cómo van los usuarios de la biblioteca a tener referencia de este documento del cual no se cuenta con la evidencia material en el soporte original? Me refiero al mapa de papel. La respuesta es ya obvia, la película. En su formato digital DVD, actúa la película como un archivo de resguardo del material cartográfico, un espacio que ha dado guarida a la imagen recreada de la ciudad de 1915 y una ciudad filmada en 1919. Nuevamente las matrushkas. Una película que guarda una ciudad de 1915 en una ciudad de 1919 que contiene planos de la ciudad que a su vez resguarda el plano de la banda del automóvil gris. Además, dos mapas de la ciudad que utilizan como si fuera el mismo mapa. ¿Será un error de producción? Lo cierto es que un dislate delicioso para ver mapas.
Pero, ¿dónde quedan clasificados estos planos? ¿En filmoteca o en cartografía? ¿Dónde se resguarda la imagen mapa que está en una película? Seguramente lo correcto sería que existiera una referencia cruzada para que los seguidores de planos, su servidora, disfruten el uso del mapa que tiene su permanencia en otro soporte. Un reto divertido de realizar entre bibliotecarios y buscadores de ciudades perdidas. Ahora, cartógrafos que navegan en mares fílmicos. Gracias. Sí, oye. Por eso yo aquí me quedo. Sí, ¿verdad? Buenos días. Quisiera empezar por agradecer a los organizadores del encuentro y especialmente a Catalina y Jonathan que asistieron a una de las charlas de libros de artista que organizamos en la Fundación en el Museo Tamayo con el fin de mostrar la colección y dar a conocerla. Estas charlas las hemos organizado porque pues, creo que tiene que ver con el tema fundamental que es la desacralización, porque el libro de artista, creo yo, tiene un doble nivel sacro porque es libro y además son obras artísticas, entonces generan un poco de distancia con los lectores o con los espectadores o con el público, entonces es más difícil que el espectador o el lector se acerque y descubra qué es y de qué se trata. Pues me voy a tomar la libertad de mostrar brevemente qué hace la Fundación Alumnos 47, porque es una fundación realmente joven, tiene 3 años, entonces pues todavía no está claro para mucha gente qué hacemos. Es una fundación que trabaja en el ámbito del arte contemporáneo, y tiene una biblioteca especializada en arte contemporáneo y una colección de libros de artista. Como no tenemos una sede definitiva para la fundación, pero ya tenemos libros, entonces decidimos hacer una biblioteca móvil, que es esta que está en la imagen, que viaja con libros. Acá arriba están los libros, el piso son plataformas que suben o bajan para que estemos cerca o lejos de los libros. Acá pues está la plataforma abajo, entonces hay más espacio para los talleres. Y bueno, entonces con esta biblioteca móvil recorremos distintas colonias de la ciudad dando talleres. En este caso el acervo de libros especializados es un complemento de los talleres. Este taller de donde son las fotos se realizó en la colonia 1 de Mayo, cerca de Canal del Norte, y era imaginario y entorno. Fue la primera vez que muchos niños que tomaron el taller tuvieron en sus manos una cámara digital para hacer un registro de su barrio, de su entorno, de lo que querían ver. Es una colonia que cariñosamente ellos mismos le llaman la Primero Temato, pero pues bueno, era como un chiste porque fue una estadía muy tranquila, muy linda, con una participación muy intensa. Y pues nos da toda esa satisfacción. Esta imagen es del momento en el que los niños que tomaron el taller están viendo y están mostrando las fotos que tomaron de su entorno. Eso fue una experiencia realmente muy linda y muy intensa para mucha gente. Y bueno, la otra parte es la colección de libros de artista, que como les digo, pues para darla a conocer, para invitar a los artistas y para que realmente se empiece una discusión sobre qué es y qué no es el libro de artista. Entonces hemos invitado a la mayoría de quienes han hecho libros de artista a el Museo Tamayo para que expongan y digan qué se trata. Este, por ejemplo, es de Flavio Montesoro, que era un libro de bolsillo que se extiende así
gigantesco. Y bueno, era uno de los ejemplos. Entonces hemos hecho cosas en el Tamayo. Esto es una convocatoria abierta que hicimos en Los Ángeles a artistas locales para que nos mostraran libros de artista. Fue genial porque llegó pues, todos estos libros, la mayoría los donaron a la fundación, y pues también es una manera como de abrir puertas a los artistas que no están inscritos en los circuitos oficiales de distribución de los libros de artista o de los museos o todo esto. Y bueno, tanto la colección monográfica como la de libros de artista están pensados para generar nuevos públicos en el ámbito del arte contemporáneo. Y bueno, también la aparición de la biblioteca móvil nos cambió mucho la noción que teníamos del lector o del espectador ideal, porque pues, llegamos a colonias donde era más difícil mostrar o que la gente se acercara al libro de artista. Entonces, bueno, eso también nos generó unas complicaciones que ha sido muy interesante resolver, y que además las hemos resuelto con mucho entusiasmo, porque de eso se trata. Ahora, ¿por qué en una fundación de arte contemporáneo tener una colección de libros de artista? Bueno, pues porque lo primero que estaba claro en la fundación era que queríamos tener una biblioteca, y la colección de libros de artista pues condensa como esos dos niveles de la fundación, ¿no? La biblioteca, los libros, y la práctica artística contemporánea que se reflejan en la colección de libros de artista. La colección en este momento tiene 104 libros de 76 autores o artistas. Es muy pequeña, pero está creciendo. Es la única colección pública de libros de artista. Y yo hice una selección de unos cuantos libros que tengan que ver sobre todo con la imagen. Porque bueno, pues hay una amplitud de ejemplos muy grande. Entonces, los dos primeros libros que les voy a mostrar, este se llama el Gran Libro de Oro de Eusebio Bañuelos, el que sigue se llama Rolodex de Alex Dorfman. Este libro es lo que estaba diciendo hace un momento Emilio Chapela, es una búsqueda en Google con la palabra Egipto. El artista imprimió todas las imágenes que le salieron en Google. Fue un trabajo pues, brutal, o sea, imagínense la cantidad de cosas que salen. Y el orden que él hizo, un orden temático que va desde la historia de Egipto, pues lo clásico, las pirámides, todo esto, las representaciones de los jeroglíficos, el erotismo en Egipto, la vida militar de Egipto, que ha sido un país pues, con una historia militar muy fuerte, y termina en la primavera árabe, que fue como el punto de partida de su investigación, ¿no? Como que busquemos Egipto a ver qué es Egipto en este momento. Ese es un libro que tiene 2 años, cuando la primavera árabe pues, estaba en su momento más grande. Y pues bueno, acá mostrando este libro quisiera detenerme en el punto de que han planteado muchos artistas en las charlas de libros de artistas sobre la edición de las imágenes, ¿no? Que no es solamente como manipular las imágenes para imprimirlas y para que quede en el libro, sino cómo generamos la relación entre las dos páginas. Entonces tenemos la página 1, que es la de la derecha, y la página 2, que hacen esa suma, y tienen que hacer la suma con la página 3 y la página 4 del siguiente. Entonces, todos los artistas que sobre todo trabajan con imágenes hablan mucho de que lo que les interesa es generar ese vínculo entre las dos páginas, no solamente poner una imagen acá y otra acá, sino esta relación. Empecé con el Gran Libro de Oro de Bañuelos porque pues, es un libro como más fácil de entender como libro, porque el que sigue, que es el Rolodex de Alex Dorfman, pues es mucho más complejo decir es un libro de artista, ¿no? Pero pues lo es. Es también un libro que solamente tiene imágenes, pero que está rigurosamente organizado en orden alfabético. Todas las imágenes tienen una referencia alfabética.
Y el asunto es que tenemos que encontrar cuál es esa referencia, quiénes son las personas que están en las imágenes. Y la única clave es el orden alfabético. Están al principio de la P o al final de la P y llegar a cuál es la imagen. Este es un libro que yo valoro mucho. O sea, no me refiero a que sea el más caro, sino que tiene como un valor muy grande porque obliga a esta reflexión de si esto es un libro de artista, es el libro objeto o a qué nos estamos enfrentando. En este libro también el trabajo de edición es muy riguroso porque él no imprime ficha por ficha, sino que imprime una hoja grande con muchas imágenes por lado y lado. Entonces, desde antes de imprimirlas tiene que saber, exacto, el trabajo de edición es tener el orden alfabético y las imágenes invertidas en la parte de atrás de cada ficha. Después pues ya los troquela y los organiza. El trabajo en estos dos primeros libros, el trabajo de edición es impresionantemente arduo y riguroso para que llegue a estos resultados. Y bueno, siguiendo con los libros de imágenes, está este que se llama el Diario de antes, de Dante Busquets, que de alguna manera rompe todo lo que estoy explicando de la edición de las dos imágenes que se abren y juegan y una modifica la otra, porque él hizo un tríptico. Entonces, pues genera esa nueva complicación de primero, bueno, para guardarlo y que el siguiente lector pueda hacer el juego que había planteado el artista, pues tienes que guardarlo exactamente de la misma manera en que estaba organizado al principio, y genera esa triple edición. Es un libro que también nos obliga a buscar quiénes son. Todos son personas del medio artístico de hace 10, 15 años, están muy jóvenes en las fotos. Pero bueno, lo puse porque tiene este asunto de romper con este juego de edición clásico de la página 1 a la que se le suma la 2, a la que se le suma la 3 y se le suma la 4. El siguiente pues se llama Autoexilio, de Mariana Gruener. Es un libro muy, muy hermoso. Puede parecer simplemente un fotolibro o un libro de imágenes nada más. Pero bueno, el título Autoexilio cobra sentido cuando en una determinada página abrimos el libro y encontramos otro libro adentro. Y después, cuando estamos viendo el libro más pequeño, encontramos que en la mitad hay un libro todavía más pequeño. Entonces es un proyecto que nos lleva como a ese sentido de la introspección, de lo íntimo y de lo esencial, como una persona que se exilia, que puede llevar estas tres cosas. De la grande se deshace, de la mediana, bueno, pues si le toca también, pero de la pequeña nunca se va a deshacer porque pues ya es un asunto esencial. Y este proyecto de Mariana Dellecamp, que por cierto, si les interesa, en este momento está una exposición de Mariana Dellecamp en el Museo de Arte Moderno, se termina a mitad de noviembre. De Mariana Dellecamp tenemos varios proyectos. Este es uno que se llama 25 kilómetros y es un libro de imágenes de un mismo recorrido. Los 3 cuadernillos son tipo códex o acordeón, y en uno es el camino horizontal, en otro es el cielo, y en otro son imágenes imágenes o textos de testimonios de gente que ella se encuentra en este recorrido. Este es el de los textos, pero realmente ella los editó y los manejó como imágenes y no como textos. O sea, no están hechos para que tú los leas, sino para que al momento de abrir el acordeón encuentres una imagen. Incluso es incómodo de leer porque por la articulación de las páginas.
Y este es otro proyecto de ella, que también está expuesto en el MAM, que se llama Biblioteca de la Tierra. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos la Biblioteca de la Tierra, sino solamente el fichero, que además tener un fichero como de los antiguitos, de los que ya no se usan, en este momento pues también es una cosa muy interesante y muy linda. Porque además este es un proyecto que desde el principio echó mano del internet, fue una convocatoria abierta que ella hizo en internet para que gente que viajara le trajera cierta cantidad de tierra del lugar donde estaba y después y diera los datos del lugar donde lo recogió y la foto del lugar. Entonces hubo personas que sí mandaron la foto, hubo quienes no, y entonces ella tuvo que buscar las coordenadas en Google Maps, y el reverso de estas fichas es pues la nota de la tierra, de la persona que le hizo el favor de tomarse el trabajo de coger tierra, cargarla, llevársela, todo eso. Y la Biblioteca de la Tierra pues son libros de acrílico que contienen la tierra que le llevó cada persona. El autor de ese libro es el colaborador, y el título es el lugar de donde recogieron la tierra. Este es otro libro que también tiene palabras, pero que también es muy difícil de leer. Es un proyecto que a mí me gusta mucho, que es el libro genealógico intervenido, en el que cada página es de acetato transparente con un texto que explica la relación de parentesco genealógica con la autora. Entonces es una investigación muy grande de todos sus antepasados, y cada una de los textos genera la imagen de esa persona. Es realmente muy lindo. Y acá, bueno, el resultado final es que toda esta suma de transparencias que son los acetatos generan un espejo en el que se refleja originalmente la artista y el lector. Que cualquier persona que se pare enfrente de este libro pues va a tener su propia imagen. Entonces es como una metáfora muy linda del reflejo en los antepasados, y de cómo el texto es usado para generar una imagen. Este otro libro es de Mariana Pérez Grobet, que se llama Air Made Visible, que son 4 rollos de papel japonés. El proyecto de ella fue, a ver si se ve muy pobremente la imagen, pero el asunto fue que ella colgó estos cuatro pliegos de papel debajo de árboles, y colgó pinceles y plumones de los árboles, y el viento movió los pinceles e hicieron las imágenes. Entonces son los 4 rollos. La caja también tiene esa escritura aleatoria del viento. Entonces como imagen muy linda es ¿ya? A ver. Bueno, este es el resultado. Es el resultado final de los 4 pliegos. Son de distinto tamaño, con distintas técnicas de impresión, digamos. O sea, unos fueron materiales, otros fueron plumas con tinta china. Y bueno, esta exposición acá me enfrenta con el problema esencial de la reproducción y de cómo mostrar estos libros de artista, porque la idea es siempre como tener el registro digital, las fotos, todo esto, para que yo les pueda mostrar acá 20 libros de la colección sin traer los libros, pero pues bueno, o sea, como que hay una distancia entre el libro, la foto original que tomamos, yo la comprimí para meterla en la presentación, la proyectamos acá, o sea, como que esta exposición tiene, pues para mí sirve mucho enfrentarme con que yo tenga que preguntarme, bueno, ¿sirve realmente este registro que hice o más o menos si hay que hacer otra cosa? También para poder mostrar la colección de libros de artista hemos hecho estos DVDs con entrevistas
de los artistas hablando de su proyecto. Y bueno, pues también tiene un valor documental. Creo que he hecho más de 100 entrevistas, no todas están editadas, pero bueno, en algún momento van a quedar. Bueno, entonces ya, más brevemente. Este proyecto se llama Utopia Shaped, que consiste, la artista durante un año marca todos los libros en los que ella leyó y en los que apareció la palabra utopía. Y recorta la página, este es el contorno de la página y este es el contorno de la frase donde estaba la palabra utopía, y acá está la cita completa donde estaba anunciada la palabra utopía. Entonces, bueno, acá quería hablar de este asunto de cómo el contorno de una cita, la página y el contorno de una cita se transforman en imagen, y esa imagen se compila en un libro de artista. Este otro es de Ricardo Cuevas, se llama Index. Es un proyecto muy lindo porque es en braille con grafito. Entonces la idea que él quiso hacer acá es que bueno, sí, después del 11 de septiembre en Estados Unidos, el gobierno empezó a presionar a las bibliotecas para que dieran la base de datos y la lista de lecturas de sus usuarios para hacer el seguimiento de, no sé, como poner a los usuarios en condición de sospechosos. Entonces él hizo este índice en braille en el que el lector, que tiene que saber braille obviamente, ve cuál es el contenido, acá está la página, y obviamente esa lectura del índice le marca el dedo, y cuando él llega a la página y lee en braille también, pues deja la marca de su lectura, que es también una metáfora muy linda de eso que estaba pasando en ese momento. Y este es otro libro de él que se llama Libreta de apuntes de un artista acucioso, en el que es como el Aleph, ¿no? Escribirlo todo, dibujarlo todo, grabarlo todo y llegar a esta negación de la imagen, en el que pues ya no alcanzamos a ver nada, más que un poco el texto original que había. Se arma un palimpsesto ahí muy, muy lindo. Y bueno, creo que ya este es el último. Sí, ya casi. Ya casi. Por último, son dos libros, uno de Nirvana Paz que se llama Epílogo, o sea, son dos proyectos de artistas que intervinieron libros de distinta manera. Este primero se llama Epílogo, de Nirvana Paz, en el que ella se encontró un libro de mitad de siglo que era un manual de comportamiento para señoritas, y que además tenía un capítulo de seducción o cómo retener al hombre. Obviamente, pues lo que me interesa de estos dos libros es como el punto de la censura al que llegan mediante un proyecto artístico, y también, pero bueno, en este de Nirvana sería como la censura a ese comportamiento oficial de qué debe ser una mujer y qué es lo que sí puede hacer para seducir a un hombre, y lo otro pues no lo puede hacer, aunque por ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, cómo censurar una cosa en la que estamos en desacuerdo y cómo usar también el texto para que diga otra cosa. Entonces, todo esto está recortado y hay solamente unas palabras que ella quería dejar y que arman un nuevo texto. Y estas hojas azules son cianotipias que ella grabó encima del texto. Y pues bueno, es una intervención muy, muy linda, es un libro que yo valoro mucho. Y este último es de Flavio Montesoro, que se llama Garnier, en el que él también hizo ese comentario al libro. Este es el libro, tal, y esta es la intervención que él hace de este libro. Entonces, pues es un libro que tiene una página y un bloque, y se acabó el libro. Entonces, bueno, fue una selección muy... dejé por fuera una cantidad de libros que también nos invitan a una reflexión interesante, creo yo, sobre la imagen,
sobre cómo un libro puede no tener absolutamente ningún texto más que subtítulo y sin embargo nos lleva como a un orden y a un contenido muy, muy amplio. O sea, por ejemplo, el primero que vimos, para mí es tan válido esa compilación de imágenes sacadas de internet como un artículo histórico sobre Egipto. O sea, creo que que también hay que valorar todo el contenido que pueda haber en uno de esos libros. Y pues bueno, la invitación es a que conozcan la colección de libros de artista, que asistan a las charlas que hacemos en el Tamayo y muchas gracias. Bien, muchas gracias a los 3 expositores. Y bueno, vamos a dar tiempo. Tenemos 9 minutos para el espacio de preguntas y comentarios. Angélica, por favor. Acá al fondo con... Angélica, ¿puedes alzar la mano para que sepan dónde estás? Gracias. Sí, mi pregunta es para el último expositor, muy interesante toda esta parte del proyecto de libros de artistas, pero ahora sí que gajes del oficio. En los 2 proyectos que presentó, uno donde viene toda la recopilación que hizo sobre Egipto en Google, y el otro que parece un fichero con forma de estos estuches de rollos de papel. Mi pregunta es la siguiente, bueno, en el caso de la bibliotecología, para nosotros es algo muy importante y nodal la garantía literaria. Si estos autores tomaron fotografías de la red, etcétera, ¿de qué manera se están expresando los créditos a los autores de esas fotografías? Porque eso es algo que es importante respetar. Y decir, bueno, tomó tantas fotografías de Google y las trabajó, sí está bien, pero ¿de quién son esas fotografías? Y si en los proyectos están expresados los créditos de los autores de las fotografías. No, y creo que sería imposible poder hacerlo. Y creo que también esa es parte es parte de la reflexión o del juego, pues puede ser una reflexión o puede ser un juego que plantean los 2 artistas. Realmente, o sea, ¿qué tan confiable es Google? ¿Qué tanto es posible que tú busques el autor de una imagen de la que ya se apropió una revista, de la que ya se apropió un artículo que también tomó esa imagen, la puso ahí, está abajo el nombre de un nuevo autor, pero lo tomó de otro lado, que lo tomó de otro lado? O sea, creo que así como está el tamaño de ese libro, sería el tamaño que tendrías que sondear para llegar al autor original de una imagen. Lo que hablábamos en este momento, o sea, como vivimos en un punto de la historia en el que todo el mundo tiene la posibilidad de generar una imagen y además de subirla a la red. Entonces, una foto de este lugar en este momento, todos tenemos celular, todos podemos tomarla, todos podemos subirla a la red. Ni siquiera algo que ocurra en este momento podríamos realmente estar seguros de quién es el autor y cuál es la autoría. Y creo que lo que es válido en la colección de libros de artistas es que los artistas siempre han buscado el gambito para ese tipo de cosas y la teorizan con el asunto de la apropiación. Es de otra persona, pero si yo lo tomo y yo lo transformo y yo le hago algo, es mío. Por ejemplo, en el Rolodex hay muchas imágenes que son de Alex y también muchas que son tomadas de internet, y él, como para homogeneizar esa diversidad, por eso las puso todas en blanco y negro. Entonces tú tienes como pasas muy fácil de una imagen a otra sin tener esos brincos. Y pues sí, esa es la historia del arte. Una historia de apropiaciones, una historia en la que
la lectura o la actualización que hace un autor de una imagen es una reedición y le da la autoría al artista. Gracias. ¿Alguien más? Acá. Emilio. No te escuchas. ¿Ahora? Sí. ¿Ya? Creo que ahora sí ya. No, bueno, quise levantar un poco la mano como reforzar un poco quizá la respuesta. Yo creo que lo que es interesante quizá de los libros de artista es que se mueven entre dos mundos, ¿no? Por un lado es el libro de un artista, entonces tiene que responder también a de dónde se paran los artistas, ¿no? Y los artistas han tenido una responsabilidad de transgresión en términos de derechos de autor, apropiación, muchas estrategias, ¿no? que a veces se vuelven como declaraciones políticas, ¿no? y opiniones políticas o teóricas sobre el medio, ¿no? Y al mismo tiempo son libros, ¿no? Entonces son muy válidas las preguntas, es decir, oye, bueno, ¿qué pasa con las citas? Es un problema que a mí me parece interesante en muchos sentidos, no solo en el del crédito, ¿no? Me parece interesante también en algo que se ha hablado hoy, en términos del aura, ¿no? Ahorita hablas de la preocupación que te da no poder enseñarnos el libro, ¿no? Entonces yo creo que el libro de artista es una gran oportunidad para la revalorización del aura, ¿no? Que no solo es hacia los libros viejos. Ahorita, entre más viejo el libro, más nos acerca al rito del escritor, ¿no? Y los libros de artistas son una buena oportunidad de revalorizar el aura, ¿no? Independientemente de si creemos que se debe de hacer o no, ¿no? Entonces era un poco nada más un comentario, ¿no? Gracias. Bueno, ¿escuchan? No. Sí. Hacer extensiva una felicitación a los tres ponentes y tengo una pregunta para la doctora Teresita y es en este sentido, si usted tiene ubicada una otra película o documental aparte del automóvil gris que refleje lo que usted nos mostró en su participación. Bueno, en este momento no. Yo trabajo me he acercado a los mapas desde la preocupación de la historia de la Ciudad de México. Entonces, como un investigador de la historia, de la historiografía, una de las fuentes que tiene uno para contrastar sus discursos es la cartografía. Justamente a partir de diferentes mapas he trabajado, mapas simbólicos de los 30s, y justamente buscando estas reflexiones que tenemos en el seminario, recordé la película y recordé que tenía mapas y me puse a investigar cuáles son los mapas, en qué momento se utilizan dentro de la película y por supuesto, como cualquier investigador, quise recurrir al documento en la biblioteca. Como es todo un proceso de investigación que no está terminado, está todavía abierto, hice la revisión en diferentes mapotecas de México y pues no encontré el mapa de 1915, que bueno, primero para localizarlo, parar la película, hacer los cortes, todo esto, revisar, ubicar otros mapas que sí conozco de la época, pero no, es el primer experimento que tengo de trabajar y a partir de la película y de los diferentes mapas y de cómo se está moviendo la banda dentro de la ciudad y tiene además un imaginario de cuáles son los lugares que va a recorrer a partir de el mapa, entré en este proceso de reflexiones, ¿no? Y como usuaria de la biblioteca, como investigadora, me preguntaba, ¿dónde está el mapa? ¿Y cómo lo busco? Y si ya lo encontré en esta película, ahora, ¿cómo decimos que está?
¿no? Esa simplemente es una… Creo que sería bien interesante hacer una revisión, porque hay otras películas donde nos presentan un mapa. Por ejemplo, está la de Río Escondido, ¿no? Que el mapa no es tan movible, pero que está la escuela, está la maravillosa María Félix de maestra, rompiéndose su alma ahí en el pueblo, y está atrás un mapa de la República Mexicana, así como, yo estoy como maestra aquí, en esta zona, en este país trabajando, ¿no? Entonces, creo que puede ser una cuestión bien interesante en relación entre la filmografía y la cuestión cartográfica, que es una de mis inquietudes, ¿no? Bien, muchas gracias. Perdón, ya tenemos que concluir, una disculpa. Y bueno, les agradecemos el haberse quedado en esta mesa. Por favor, continúen con nosotros y les pido un último aplauso para nuestros ponentes.